Bienvenidos un día más a Final Fantasy XVI. En el último capítulo terminaron las cosas un poco mal, ¿vale? Porque morí. Pero así es la prueba de que este juego no es tan fácil como parece. O la prueba de que yo soy tan tonto, también puede ser, ¿eh? Pero bueno, el Ariman, la verdad, me mató con condena. No me lo esperaba. Ahora, viendo la repetición, sí que es cierto que no sé qué hago quedándome dentro, pero bueno, es lo que hay. Y nada, vamos a seguir porque tenemos que... Son tiempos oscuros y tenemos que esparcer los restos y volver a la fonda. De hecho, ya hemos esparcido los restos. O sea que ahora solo queda regresar a la fonda. No sé si puedo regresar rápidamente. Puedo regresar rápidamente. ¿Para qué caminar? Y a ver, yo estoy bastante... Yo quiero seguir con la historia. Sé que hay muchas misiones secundarias, habrá cacerías y tal, pero yo me voy a centrar en la historia, que no está el horno para bollos, literalmente. No one survived then. I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. A ver, que no es culpa de nadie. Started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the ¿Referencia a Empire. Final Fantasy II? ¿Cómo empieza el juego con los caballeros To oscuros? make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these black shields are doing is unthinkable. Which begs the question. La pregunta Clive. My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. And picking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. No, I'll be Marta es ready fuerte. should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Me gusta Marta, me gusta Marta. Otra persona quizá ahora se acojonaría o tendría miedo o lo que sea, pero ella no, ella dice que vengan, que vengan. Those poor souls died to give me a chance to save others. I won't let their sacrifice be in vain. Que vengan, Torgal, que vengan. Tengo que regresar a la guarida ya, ¿no? Vale. En plan, todo esto está muy bien, pero yo me voy para mi casa, ¿no? Pues es, a ver, lo he dicho de broma, pero tiene bastante... A ver, todos los Final Fantasy, ¿no? Siempre hay un imperio y siempre hay caballeros malos, oscuros. Pero claro, es que Final Fantasy II empieza literalmente así. Hay un imperio muy malo y unos caballeros oscuros que lo revientan todo. O sea que Final Fantasy XVI es una copia exacta del mejor juego de todos, Final Fantasy II. Ahí lo he dicho, ya está. But none of the curse breakers have returned. Ah, Clive! How I've missed that scowl. Cada vez me cae mejor Gav, ¿eh? Mira que decía que era un traidor. What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. Déjate pasar por delante de la cámara. NPCs. Portadores tenían que ser. So, you Hola, remember cómo mola how quick este. the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that ¿Esto they es el didn't dominio think to cristalino do o it es la capital first? imperial? Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty.
Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. O sea, la República de Dalmequia se refieren. La de Titán. También se está peleando con el Imperio ahora. It's time we moved on the mother crystals. No sé yo, ¿Sabes lo que ha pasado la última vez que hemos derrotado bueno, que hemos destruido un cristal madre? 4 mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. Vale, quedan 4. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. El de Titán, ¿no? El That de is exactly the Dalmequia. move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Es muy listo, Hugo. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. El There's a del... shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle, Byron Rossfield. Byron. Lord Byron Rosfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Esto es Juego de Tronos increíblemente, O sea, pero... Rosfield. ¿A niveles? And you're a Rosfield, of course. sí. My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune. Along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for? No sé yo si será tan fácil, Si algo me ha enseñado Juego de Tronos es que la familia no siempre, por llevar el mismo apellido, no quiere decir que seamos amigos, De hecho, suele haber muchas traiciones. Así que el tío este de Clive, no sé yo, Mira el mogurito. Vale, gracias. Tablón de anuncios, lista de misiones y rincón de mecenas. Vale, a ver. Ahora puedes acceder a la lista de misiones, rincón de mecenas y el tablón de anuncios. Los tres se encuentran en la toldilla. Estoy aprendiendo una de palabras nuevas. Gracias, juego. Para que luego digan que los Final Fantasy y los videojuegos en general no sirven para nada. Nos está enriqueciendo el vocabulario que no veas. What are we waiting for, indeed? Tengo que jugar al juego con un diccionario al lado. That broom's as ragged as... That bloom is ragged. Vaya manera de hablar, A ver, Néctar. Me ha matado la primera junta, Me ha matado. The hunt board. It's where the Cursebreakers post sightings of particularly fearsome beasts. Those that might pose a threat to our operations if they were left to roam free. Tengo un poco de miedo, Tengo un poco de miedo por ver lo que va a salir de aquí, Was that what you wanted to know? Soy el más ilustre de los Moguris, y no pienso dejar que ninguna criatura más fuerte que yo cambie a sus anchas por ahí, ni hablar, cupó. La última vez que ayudamos a un Moguri con cacerías, terminamos luchando contra el puto Yazmat, Solo digo eso. Mightiness aside for the moment. The people of Valisthea are going through a lot already. What with the blight and the war. The last thing they need is ungodly fiends terrorizing them on top of everything else. Vale, buena excusa para introducir el So if the sistema. Cursebreakers are too busy to help, then perhaps I can. Or at least I can try. Cómo mola la espada de la Mu, ahora que lo veo.
Vale, sí, en plan, ya sabemos cómo va. No hace falta ni preguntar por todo esto. Tablón de anuncios. En Balicea... Pero me pregunto si no hubiera matado a Ahriman, ahora me saldría aquí, ¿no? Me imagino. En Balicea existen ciertas criaturas de extraordinaria fuerza conocidas como escorias. En el tablón de anuncios podrás comprobar dónde encontrarlas y las... Bueno, es que es lo mismo que en cualquier Final Fantasy, o sea... Pero yo solo digo eso, ¿eh? En el 12 estaba Yazmat y en el 15 estaba la puta... el Adamantaimai, ¿eh? O sea, no quiero... no quiero imaginarme lo que va a haber aquí, ¿eh? En fin. Vale, lo que me dieron el otro día que decía que es esto de 10. Supongo que es de en plan para subir de rango de cazador, ¿no? De experiencia de cazador debe de ser. No sé cómo se llama, pero... El ángel de la muerte, ya empezamos. El ángel de la muerte es como llamaban a última, creo, en Final Fantasy Tactics. Espero que no sea última ya. Hola, buenos días. Belfegor. Vale, un avis salvaje. Ok. Supongo que podemos pillar... ¿El que queramos o...? Ah, no. Ah, no se pillan. Simplemente es como informativo todo esto. Te dicen, vale, ¿esto es empuñadura rota? O soy ciego. Espérate, puede ser que sea ciego. No, no me deja hacer nada. Vale, clase C y esto es clase B. Si la C ya me mató, imagínate cómo va a ser la B. Vale, pues hay uno que está junto a Rosaria y el otro está en Vista Clara, que no me acuerdo bien ahora dónde está esto, pero me aparecen en el mapa o no me aparecen en el mapa. ¿Dónde está el mapa? What? No me aparecen en el mapa. ¿En serio? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿O yo me tengo que acordar? Pensaba que podrías aceptar, como en, yo que sé, en todos los Final Fantasy. No puedo aceptar. ¿Qué es? En plan, cuando vaya por ahí un día, no me acordaré y aparecerá esto. Bueno, no sé. Tampoco quiero estar mucho rato aquí haciendo el... ¿qué es esto? Oh, Clive. Welcome to the Patron's Whisper. The Patron's Whisper? Does that mean someone else is taking care of our friend's donations? Oh, no. That's still me. It's just Karen has her toll, Blackthorn has his hammer. I thought a new name might liven things up. I still catalogue every item that arrives, in addition to setting aside those tokens of appreciation the sender has specified are to be presented to you personally. Would you like to see if we have any? ¿Cómo? Donaciones a Is la everything we've causa. received and everything promised? Al completar misiones secundarias conseguirás... Ah, vale, no solo cacerías, sino también misiones secundarias. Conseguirás puntos de reputación que inspirarán a muchos benefactores anónimos a contribuir a la causa de Clive. En el rincón de mecenas... Hostia, me gusta mucho el lore de esto. Porque es como... Muchas veces es como... Cualquier NPC... Toma, te doy la Excalibur. No, aquí es... Vale. Cuanto más reputación tengas... Claro, la gente del mundo dirá... Hostia, pues gracias por ayudarnos. Y te donamos esto. Está guay, ¿no? Me gusta, me gusta. A ver. He oído hablar sobre tu banda de infames y sus... ¿Tu banda de infames? Y sus hazañas o desafueros, según quien los juzgue. En cualquier caso, me han dejado impresionada. Aquí tienes una pequeña muestra de admiración para que puedas proseguir con tus... Un momento, o sea, ¿son cartas de fans? Esto parece cartas de fans, tío. Es como si fuera ahora un streamer y me dieran una donación. Madre There you mía. are. Rubia... Vale, a ver... Bueno, no está mal, ¿eh? Iba a decir vaya mierda, pero claro, es que es 20 de cada. O sea, no está mal, no está mal. No está mal. Y no los gasto, digamos, los puntos de reputación, ¿no? No me he fijado si los he gastado o no. Simplemente desbloqueo. Cuando llegue a 45, cuando llegue a tal, cuando llegue a tal. Ajá. Come Muy again. bien, muy I may bien. have more for you. Imagino que la mayor recompensa será algo súper bueno. La lista de misiones. Estas eran misiones secundarias, hemos quedado, ¿no? Pero ¿solo hay estas? Había muchísimas más que me he dejado, pero bueno. Always something in there. Tú a tu rollo. Esta era la que te contaba lo que estaba pasando, ¿no? Ah, my favorite pupil. Las clases. What is it that you wish to learn? Bueno, espérate. Conoce con la ayuda de Vivian los entresijos geopolíticos de... Bueno, claro, a ver, es que... Para el que no tenga una mente y un cerebro galaxia como yo, le hará falta ayuda para entender lo que está pasando, porque claro, hay no sé cuántos frentes abiertos ahora en la guerra y, bueno, claro, a lo mejor alguien se puede liar. Madre mía.
Parece... Parece el meme ese de el tío con la pizarra de fondo. En plan... No, claro, es que no lo entendéis. Es todo esto, ¿sabes? Y te está poniendo aquí el croquis. Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Lo importante aquí es Torgal. Lo importante... Míralo. Míralo. Yo quiero que vuelva al pasado para ser así de adorable. Aunque también sigue siendo adorable ahora, ¿eh? Míralo. Madre mía, te hacen aquí el árbol. Esto era como los esquemas que te haces para el examen. Cuando llegue al final del juego... Hostia, espera, que... ¿Puedes cambiar? Puedes cambiar el... ¡Ojo! Mira qué guay cuando Joshua se supone que está muerto. Pero luego... ¡Hola, hola, 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 hola! Y luego aparece vivo. ¡Oh, no, Cid! No, no me gusta este esquema. No me gusta. Cada vez que maten a alguien, saldrá aquí. ¿Dónde está Benedicta? ¿Dónde está Benedicta? ¡Benedicta! Mi novia. Claro, todos los... Hostia, cómo mola, tío. Cómo mola. Bueno, Titán, vas a ser tú... No, bueno, todavía no. Todavía tú no, pero vas a acabar de color gris también tú, ¿eh? Ya te aviso. Qué pasada, tío, qué pasada. Qué pasada. Y esto es como el proceso... ¡Wow! Está súper currado, tío. Buah, esto lo voy a usar yo en mis vídeos, ¿eh? Lo voy a robar increíble. Cuando tenga que explicar el lore, que madre mía, ahora lo he pensado. Cuando tenga que explicar el lore del juego, me voy a morir. Para el jefe más difícil del 16, voy a usar esto a saco, ¿eh? Hostia, es que está guapísimo, tío. Y encima con los iconos de... ¡Oh, qué guay! Tío, lo siento, ¿eh? A lo mejor la gente dice... Claro, cálmate. Cálmate las tetas, porque tampoco es para tanto. Pero sí es para tanto. Si eres un fricazo, esto está súper guay. Vale, el bazar no tiene nada. Ok, pues vamos al gañido del halcón. ¿No era graznido? ¿O qué es gañido? Es que, hostia, yo no soy tan listo, ¿eh? Para todo este vocabulario. Por favor, dejadme. Yo no soy tan listo. Sur de Rosaria. Volvemos a casa. Que por cierto, antes lo han dicho, pero si es verdad que la madre mía ha enviado todos los caballeros, qué cabrona, ¿eh? I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Muy listo, Clive. He has a knack for that sort of thing. Que no vuelva a atacar a la guarida. That he does. And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. Uy, cuidado. Allá va, Torgal. I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. Ah. For what? ¿Ella es de ahí? After learning the truth, you were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. Ella era del norte, y el norte es eso, ¿no? El reino de hierro. To the end. ¿Qué te pasa, Torgal? ¿Qué te pasa, Torgi? Come on. Esto es una cosa que no me quedó clara del todo de Jill, porque sé que la adoptaron en Rosaria como... Fue como un ofrecimiento de paz, ¿no? Pero ella venía de ahí, ¿no? Del norte, del hierro. More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. Amber. A ver, un segundín. ¿Cuál era para...? No, no es esto. Las crónicas, ¿no?
¿Cuál era el...? Ah, esto. No. ¿Cuál era? Para... Ah, aquí. Vale. A ver, el reino de hierro... no. A ver, Jill, si me lo pone. No, aquí no me lo pone. Me lo pondría, supongo, si voy a hablar con el de los libros. Y a ver, ¿esto que han dicho? ¿Las 7 casas? Las 7 familias aristocráticas del antiguo Gran Ducado de Rosaria. Sus orígenes se remontan a las dinastías que regían las pequeñas provincias independientes que se unificaron para formar el ducado. Antaño gozaban de gran influencia política para la emperatriz, pero la emperatriz Anabela revocó toda esa... Vale. O sea... Es como Juego de Tronos otra vez. O sea, son muchas casas que formaron el ducado de Rosaria. Y claro, ahora Rosaria está un poco en la mierda y la reina, o la emperatriz ahora, Anabel, ha dicho que estas casas que no tienen poder, ni nada. Entonces supongo que estarán enfadados con ella y supongo que me van a prestar su ayuda, ¿no? Que es donde está mi tío. Espero que nadie se moleste porque no estoy luchando contra enemigos random, pero es que no quiero subir de nivel porque parece que si subes de nivel se vuelve todo muy fácil. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! They'll think we're loyalists. Jill, look. Oh, caballeros oscuros. Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. Vale. 'Twould be a pity to make examples of you all, for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. Vale, estos están muertos ya. Que lo sepáis. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard you the first time. Vale. Olis. Welcome, stranger. Welcome. Iba a decir, ¿tienes una espada coralina? Pero no, esto es vender. ¿Qué tienes de nuevo? Borlas azul cobalto. Rellena un 6% más la barra de límite al sufrir daño. Ox. Night Terrors. Suena de algo eso. Vamos a comprar ultra pociones porque no es que sea malo, pero... You won't be disappointed. Me van a hacer falta. Fare you well? Pregunta a los aldeanos. A ver, ¿eres aldeano tú? Excuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. ¿Qué es lo que hemos matado nosotros a esos guardias? No sé si es que se refieren a lo que yo he hecho o si hay alguien más que está matando guardias oscuros. You seen them, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? Sí. At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they Donde el thought we fundador might be perdió la ordering sandalia. firebrands. Huh. If only we were. I might have turned him in because ¿Referencia a Final Fantasy VIII? Si alguien entiende la referencia a Final Fantasy VIII, que lo ponga en los comentarios. Lo de donde Cristo perdió la sandalia. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. Don't you go telling these strangers a thing. ¿Qué pasa aquí? Abuelo. I speak for the people of this village, and we have nothing more to say to you. You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why?
I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. The Empire is a harsh master. Its demands are great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. Tiene razón, ¿eh? Then we shall be on our way. Tiene razón. Lo que tenemos que matar es a nuestra madre. Es que es muy sencillo. El juego se acabaría ya. ¿Matamos a mamá? These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Qué cabrona, Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. O sea, no somos nosotros, hay alguien más, ¿no? Que está desafiando would have the courage to stand against the Empire. Al Imperio. A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. Pensaba que sería en plan, porque acabamos de matar a unos cuantos ahí con Marta y nos están buscando a nosotros, pero claro, estamos lejos de ahí. No tendría sentido. O sea, que significa que hay alguien por aquí que también se está resistiendo. And directly into the path of whoever or whatever lurks here. Que no hay nadie aquí. Que va. Que va. ¿Qué coño hace este aquí? ¿Qué es? ¿Qué está pasando aquí? Va, tengo ganas de un combate, va. He dicho que no quería, pero... What do you think is waking them? The mother crystals collapse? Dale. Torgal, que no pise el suelo. ¡Au! Que no pise el suelo. ¿Ya está? Vale, ¿derecha o izquierda? Técnicamente da igual. Pero la izquierda es más grande. Tiene pinta de que va a haber más cosas. Oh, no. Oh, no. Hay florecillas. No voy a despertarlas. No voy a despertarlas. Sí que hay más cosas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? More of my mother's men. ¡Ay, no! Ay. A ver, vamos a probar. Todas para ti. Y ahora que empiecen. Me encanta. La cámara está fumando porros, pero vale. No quería hacer esto. Vale. Creo que he venido para nada aquí, Aparte de por este colmillo afilado. Pregunto si estas ruinas al final tendrán algo... Supongo que serán algo importante, ¿no? Si Artema... La última vez que entramos en una de estas, nos encontramos a Artema. Va a ser importante, ¿no? Buenas. No sé si puedes saltar dos veces encima de un enemigo cuando estás volando en el aire. Vamos a probarlo. Ah, no, este no lo puedo levantar. Cuesta un poco. Soy un poco malo con el combate aéreo todavía, pero porque no lo practico nunca. Pero técnicamente puedes hacer un combo de 3 ataques y luego pisar al enemigo para seguir volando
y hacer 3 ataques más, supongo. Y no sé si luego puedes seguir pisando y seguir volando, pero bueno. Muchísimo texto, creo. Con Garuda será más fácil, imagino. Ah, no quería hacer esto. Vale. Me está enfocando al puto murciélago. Claro, ataca de nada. O sea, murciélago, es un dragón, perdón, Hay un mago y no lo estoy matando. Ah, no, no es un mago, es el dragón otra vez. Que no los veo. Bueno. Claro, si dejo que hagan lo suyo, me atacarán por la espalda. Subes de nivel, que es lo que no quiero, subir demasiado. Creo que este juego peca del mismo problema que tiene Final Fantasy VIII, en el que cuanto más subes de nivel, más fuerte serás tú y a la vez más fuertes serán los enemigos, porque escalan a tu nivel. Pero claro, los enemigos no tienen todos los icons ni todos los puntos de habilidad que tendré yo, entonces estará bastante roto todo. Hacer esto. Entonces, este tipo de juegos, si quieres, en plan, para el endgame, para hacer los combates más difíciles, sí que te recomiendan subir a nivel 99, pero para la historia principal, yo creo que es mejor no subir mucho, porque si subes mucho, serás Jesucristo. Y la dificultad, pues, se irá un poco a la mierda. ¿Qué ha pasado aquí? Blood, Clive. Gracias. Gracias, Jill, por la info. ¿Qué pasa, Torgi? Ah, You were told to stay in your homes. The Black Shields. Vale, bastante, ¿sí? You know who we are. And still, you would bear your steel. Yes, Why then? I would. We owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night. Hostia, qué pesado, lo podemos matar ya. ¿Puedo matarlo ya? On these, our swords we swear. Say that again. No, 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 no. No say that again. No, 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 no. I'll show you a true No, no, no. Limito breaku. Hay un mago, creo que tenemos que matar primero al mago antes de nada. ¿Dónde está? Ahí está. Ven aquí, guapo. Ven aquí, guapo. Ven aquí, guapo. Ahí está. Y ahora vamos a cambiar a Fénix. Y patapam. Y de hecho podemos hacer así, acabamos rápido. Y así también me curo. Tío, me encanta el ataque de Red 13 que tiene Torgal, Es lo mejor. Vale la pena timear bien el ataque solo por la voltereta que hace. Tengo que decir que me sobra toda esta pantalla. Cuando matamos a enemigos que no son muy fuertes, que tengan esta batalla de recompensa, no me sobra bastante, pero bueno. Tell me what I want and the end will be swift. Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Ni muriendo se calla. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame.
at Old Hill's gates. Then we hurry. Que le suban el sueldo al actor de doblaje de este guardia, porque lo ha hecho muy bien. Me parecía que se estuviera muriendo en la vida real. No sé si lo último ha sido una risa, pero una risa moribunda. Un poco extraño. Pero la concha espinosa que acabo de encontrar no está nada mal. Vale, otro pueblo. ¿Estamos coleccionando pueblos destruidos? ¿O no está destruido y simplemente es que es una mierda de pueblo? Find something, boy. My boy. Vale, muere. Sí que está destruido. Los han ahorcado, sí, lo iba... Bueno, vale, no. No los han ahorcado porque no han tenido los huevos de ahorcarlos, porque sería muy gráfico y nos censurarían en el canal, pero os podéis imaginar que están ahorcados. Estos son los que salvamos. Han dicho. Eso está boca abajo porque why not? This was my mother's doing. But why? Why would anyone? Está loquísima la madre, tenemos que pararla ya. I never truly understood her. But this... Oh, Clive. La madre es como si fuera Cersei y Joffrey a la vez, ¿sabes? Cersei no estaba tan ida de la cabeza como esta. We should go. Yes. Pero está bien que tengamos un enemigo así de tanta rabia, porque luego cuando lo derrotemos sentará mejor. We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. No es un buen momento, pero es que necesito hacerlo. Get it, boy. Es que no es un buen momento. Es como... Es súper anticlimático. Es como están ahí los muertos y yo aquí como... Hola. Ay. Torgal. Es el peor momento para hacer esto, pero me encanta. Get it, boy. Venga, ¿dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita, Torgal? Ay, no. Tenemos que... No está el horno para bollos. ¿Puente Pihuela? Hay alguien ahí. ¿Eres enemigo o aliado? Friend or foe. Ah, no, son friends, ¿no? ¿O qué? Hola. Didn't happen to come by way of Old Hill, did you? No. Saw some Imperials clad in black making for the docks just No ha pasado nada, tranquilo. The next morning, you couldn't see the sun for all the ravens. No ha pasado nada, no hay ningún muerto, no te preocupes, ¿eh? Niña, no vayas para allá. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. No. No, you didn't hear nothing. No, todo va bien, niña, todo va bien. No vayas al pueblo, pero todo va bien. En honor a los 250 años de historia del Gran Ducado de Rosaria. Gloria eterna al Fénix y a su pueblo, y a Clive también, ¿no? Y a IFRIT. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to our homes. Hola. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. The gates are closed. Be gone. Pero ¿puedo pasar yo? ¿No? To sell my wares if they won't let us into the capital. They're all Rosarian. But this is their home. Espera, pero... Se supone que... Sí, estamos en Rosaria, o sea, eso es la... Eso es Rosalia. Es que ahora me lío porque hay tantas ciudades nuevas y tal.
Eso se supone que es Rosariz, o sea, donde estábamos nosotros, la capital de Rosaria. Lo que pasa es que ahora es capital del Imperio también, ¿no? Y es donde debe de estar la reina, ¿no? Si lo he entendido bien, es así, ¿verdad? Es nuestro hogar, pero ahora es parte del Imperio, o sea que es capital chunga, mala. Y aparentemente no los dejan pasar. Playa del Silencio. Vaya, qué flores más bonitas. Deberíamos ir ahí, ¿verdad? Oh, no. ¿Qué coño? Ah, es un cangrejo. A ver la playa. Ah, pensaba que iban a ir al agua. Pero no. Hebra de seda. The Lazarus. ¿El distrito de Lázaro? What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. Ah, ¿esta es la zona rica o qué pasa? Aquí está mi tío. ¿O no? Ah, no podemos entrar. Sí, esto parece sitio guay, ¿eh? Ok. That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. ¿Qué hay, cola o qué? Hay un campamento fuera de refugiados. No veas. Let us pass! My children are starving! Have mercy! Voice-ridden dogs they are! You can't ignore us forever! Let us in, or we'll die on your doorstep! Better out there than in here! Oh, get enough rhetoric! Fuck off! And you chinless bastards! Those crystals belong to us all! I said, where were you, filth? Back to your stalls! Cut you down where you stand! Destroy it! Intenta los ideas. Through unnoticed. We'll need to find another way in. Pensaba que nos íbamos a abrir paso a hostias, pero no. El juego quiere que lo hagamos sin hostias, pues nada. I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Podemos darle de hostias. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble. Wow. The Lazarus. Tenían túneles para no pisar los barrios pobres, ¿eh? Increíble. Vivimos en una sociedad. If you're sure, the entire place looked abandoned. Do you think it's safe? Claro que no, pero bueno. As long as it is abandoned. Tú y yo sabemos que no está realmente abandonado. La llama de la esperanza. The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. Pero ¿y dónde están los nobles entonces si no están aquí? Ups, joder, siempre me equivoco. Adéntrate en el distrito Lázaro, a ver. This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. A ver. Not abandoned then. Ah. Oi! Visitors! Ah, son bandidos. Ya lo sabíamos. Ya sabíamos que esto no estaría tan abandonado. Apologies. We'll show ourselves out. Le hemos dado la oportunidad de que no nos... Bueno. Pues nada. Pues nada. Yo os he dado la oportunidad. Yo os he dado la oportunidad.
Yo os he dado la oportunidad. Y de hecho, mira, vamos a acabarlo rápido. Vamos a acabarlo rápido. Y ya está. Ya vaya viaje le he dado a este. Ya está. Ya está. Podíais haberos ido, pero no os habéis ido. ¿Ves esta? Esto me sobra. Todo esto para darme 300 guiles. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. A la que este tampoco te ha hecho nada, ¿eh? The blessing of the Phoenix. Espera, ¿este tío? It can't be. I was there when you died. Este es el guardia que estaba con nosotros al principio. ¿El Wade se llamaba? Sí, con el hacha y todo. Es él. Forgive me, my lord. It's Wade. I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. ¿Por qué son bandidos ahora? Bueno, a ver. Founder, it really is you. It is. Oh. So Wade. ¿Son estos los que están contra el Imperio? We can speak inside. No esperaba que estuviera este tío por aquí, ¿eh? Claro, perdió su trabajo cuando el Imperio reventó Rosaria. And those who wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might of an empire. Claro. But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the Duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye. The foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord. But in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. That much has been plain since the slaughter at Eastpool. And, since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. Ah, pero muy bien estos, ¿eh? Aunque sean bandidos, técnicamente. Que no lo son, pero podrían haberse unido a la reina y no... This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Jo, espero que no le pase nada. And ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that.
Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. I imagine this endeavor will require more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. What is it you require? Siempre me pone que hay algo nuevo, pero... Ah, rosa del desierto. ¿Puedo comprar rosas del desierto? De hecho, voy a comprar algunas, porque ya que no tengo ninguna, luego a lo mejor me sirven. Voy a comprar, yo que sé, 20. As you wish, por los memes. my lord. Of course, my lord. ¿Cuál tengo equipada? ¿Tengo equipada la fortalecedora o cuál? Ah, aquí. No, las protectoras. Me voy a poner la fortalecedora. Ups. ¿Cómo se equipaba? Asignar, aquí. Prefiero ataque que defensa, la verdad. Como soy tan bueno, no me hace falta defensa porque no me tocan nunca. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buett Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements, who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. Me gusta, lo Robin Hood. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Ah, solo 20. Enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So Wade, the bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Acompañantes. Algunos personajes se unirán a tu grupo como acompañantes durante un tiempo. Sin embargo, no podrán acompañarte si te desplazas a otra ubicación del mapa. Y tampoco pueden hacer nada en batalla, aparte de hacer el mongolo un poco. O sea, que tampoco da igual. Sinceramente. O sea, si ahora me voy a otro mapa, ya no estará Wade. Since they burned their first village, ¿Te imaginas que me voy ahora? We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. A ver, tu plan me gusta y tal, pero yo tengo otro plan. ¿Por qué no me sueltas a mí, solo? Y los mato a todos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacéis en mis carreteras? Oh, mira, Chocobo. Chocobo. ¿Por qué no puedo acariciar a los Chocobos? Vaya mierda de juego. Vaya mierda de juego. 0 de 10. There they are. On your command, my lord. Tú tira, tú ataca. Tú ataca y si no me convierto en IFRIT y los mato a todos, ya está. Fácil, ese es el plan. What is it now? I told you. We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us that a pair of filthy vagabonds, ¿Una mujer? and a dog, ¿Una mujer? could guard aught against the might of the Black Shields? Then come, die along with your flame.
Ay, pobre. For Rosaria! For Rosaria! ¡Por Rosaria! ¡Por Rosaria! Es que está tan OP. Aún está hablando y está muerto ya, ¿sabes? Aún está hablando el pavo y está muerto. Toma. ¿Queda alguien? Ah, sí, por aquí. ¿Por qué no estaba el Wyvern? No le he podido dar. Ah, sí le puedo dar, sí le he dado. Au, quería hacerle parry. Vale, el Wyvern, cuidado, con el Wyvern. No, es buen momento para hacer esta mierda. A ver, voy a probar esto de aquí. Venid aquí, ven Wyvern, ven. Oh, me ha parado el... ¿What? Espera un momento. ¿Eso para los proyectiles? Me acabo de enterar. Voy a usar a Garuda para... Atácame. Ah, cagaste. Un momento. Esto rompe muchísimo la vulnerabilidad, ¿eh? Si hago el combo este. No, pero... Es que no me ha atacado. Bueno, lo puedo matar ahora, da igual. Ya está. ¿Qué más? Ven aquí, guapo. Alguien me está atacando, pero me da igual. Bueno, no me da igual, pero... Para ti. Venga. Un poco... O sea, Shiva también con el hielo más ahí. Oh, no. A noble stand. Albeit a misguided one. Hostia, mola, ¿eh? Realmente molas, pero vas a morir. You have but proven our point. O sea, molas, pero vas a morir. Is in dire need of cleansing. Caballero Dragontino crepuscular. Ojito, ¿eh? Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Pam! Vamos a ponerle el orbe. Ah, te lo has comido enterísimo el orbe, gracias. Hostia, qué tonto. Te lo has comido increíblemente increíble. Tío, o sea, bastante lamentable, lo que estás haciendo. Lo siento mucho, pero bastante lamentable. Bastante lamentable lo que estás haciendo, pero bueno. Ya, encima me voy a curar. Bueno, lo poco que me puedo curar. Hostia, espabila, caballero, porque te acaba de caer la de... ¿Cómo estás saltando si hay un puente encima tuyo? Está mal hecho el juego, está mal hecho. Au. Oh, parry. Au. Joder, me he comido las dos, tío. Soy malísimo. Ah, todavía está aquí. Joder, pensaba que había volado. Pensaba que había volado, tío. Es que quiero matar primero a los pequeños, porque si no me van a molestar. Pero este no me va a dejar. ¿Qué? Ah, paz. Está dando la de Dios. Vale, a volar. 1, 2 y para ti. De hecho, te voy a hacer así. Ah, pensaba que sería invencible, pero no es el caso. Cúrame, Torgal. ¡Au! Vale, ahora sí. No quería hacer esto. ¿Pero esto no está haciendo daño? Bueno, no me aclaro. Tío.
No me deja, no me deja. Quiero curarme. Quiero regenerar el... Ah, no, pero puedo hacer esto, espérate. Mira aquí. Vale, cuando acabe de explotar. Ahora, voy a hacer así. Me curo todo lo que tengo ahí. Ahí está. Esa es la mejor manera de curarse. Da igual que lo haya gastado, porque ahora lo voy a matar igualmente. Ahí está. Casi. Ya está. He jugado mal. Reconozco que he jugado mal, pero bueno. Cuando hay muchos enemigos... Joder, es que me han dado cosas. Cuando hay muchos enemigos me gusta matar primero a los pequeños, porque si no, son demasiados. Son 6 contra 3, ¿sabes? Pero si mato a los pequeños, entonces ya solo queda uno. Es que el 1 no paraba de atacarme a mí. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. Fucking yes, fuck. We sent every last one of the rotten bastards straight to the mud. Fucking bastard. Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. ¿Y qué hará la madre cuando se entere de que Joshua está vivo? I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die. And her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. Vaya discursito, Wait. So me gusta. Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. Ya puedo... Tengo otra recompensa, Solo digo eso. Solo digo eso. Tengo una carta de fan. And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? Ah, el tío estaba metido en esto. Lord Byron was the first person I turned to after forming the... And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained. Were the Vice-Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. Ah, o sea, es un agente doble, el sickens him to the soul. He plays the part of the loyal lord, bien, va bien knowing tener, that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. Otro pin para... Joder, voy a ir con la chaqueta llena de insignias, si os fijáis. Me han dado un montón. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. No me acuerdo si... ¿Vimos morir al Sir Tyler? I know. Go on now, my lord. Estaba en el suelo cuando... Ah, no, pero estaba en el suelo cuando... Joshua se transformó en Fénix. Quizás se quemó vivo. Pero ¿y por qué Wade también estaba ahí, no? ¿Por qué Wade no se quemó vivo? Puerto Isolde. Mansión Rosefield.
Ah, hemos entrado por los túneles. Pensaba que los caminaríamos nosotros físicamente, pero parece que no. Do you really think they believe we are who we say we are? ¿Y nos han dejado entrar así? ¿Tan fácil? Quizá por el emblema, ¿no? Joder, sigue camino. Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. Ah, pues sí, viene con el hacha. Tranquilo, tío. Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. Es él. Clive Rosfield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. Clive. You would mock me as well. Clive. ¿Qué está pasando, Clive? Se le ha ido la olla. Ha perdido la cabeza. It is I, Sir Crandall of Camelot. Ha perdido la cabeza. Loyal servant to her serene holiness, Saint Sybil, the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, for thy crimes against church and crown, I shall have thy head. ¿Qué? Ah, vale, es como... Supongo que debe ser una representación que hizo de pequeño. O algo. Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell. Está llorando. That thou might see thy charge once more. Sabe que es él. Qué guay, me ha gustado esto, me ha gustado. Me ha gustado. Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy. It's really you. Joder, qué bonito, me está emocionando y todo, ¿eh? Es como se ha dado cuenta al instante de que era él. Qué guay. You always were fond of that scene from The Saint in the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. Qué guay. Joder, qué guay. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. Está feliz de la vida. Me encanta. But, Uncle... Está feliz. You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Venga, traed todo el vino. Sit. See that you use the good plates. La vajilla buena, por supuesto. Me cae demasiado bien, lo cual hace pensar que va a morir, porque tiene que ser así. To one of her cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. Claro, ¿ese es el hermano de... ¿Del padre o el hermano de la madre? Supongo que el hermano del padre, ¿no? Charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. It has been 20 years, Clive. The nation your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require,
A ship you shall have. Bueno, pues ya sabemos que es el A hermano, galley in entonces. port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. And besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? By your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy. But now you're quite the outlaw. O sea, este tío sabe cosas también, ¿eh? Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. Pero este se va a venir también. This will be fun. Este se va a venir también a repartir hostias. Ahora para que el tío este sea nivel 99. Muy bonita la canción, por cierto, ¿eh? No lo he dicho, pero no hace falta decirlo. Over there. Go on. She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. Cabrones, ¿eh? And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused. And before I knew it, I no longer felt anything. Anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Qué bonito. Besaos, va. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Tienes que luchar contra Jill Oscura tú también. Just promise me that you won't die with it.
Ay, no sé, Dan. Era un buen momento para un beso ahora. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. Clive, tío, tienes que espabilar, ¿eh? Tienes que espabilar. Estaba Torgal ahí también mirando. Y Torgal está como, joder, pensaba que iba a haber beso, pero bueno. Pues no, todavía no, todavía no. Tiene que haber tensión, si no el juego no mola. Vale, estamos aquí. Esto está bien saberlo. Efectivamente, esto es Rosalith, como se pronuncia. Es la capital donde está, bueno, nuestro hogar, pero que ahora... Imagino que aquí está la madre. Aquí está la madre, pero es una capital imperial. Y nosotros vamos ahora en barco... ¿A dónde íbamos? Íbamos aquí, ¿no? A por el otro cristal madre. Y vamos a tardar 3 días en barco, dice. Pero por alguna razón vamos a la guarida otra vez. Supongo que porque están preparando el barco. Sangre, hierro y fe. Only the founder knows what awaits us in the Iron Kingdom. But Vivian could probably make an educated guess. Hostia, Vivian, tenemos que... Tiene que dar una clase Vivian, vale. Antes de la clase de Vivian, vamos a ir al... ¿Dónde está el de los libros? Es aquí, ¿no? Porque quiero... Hay una cosa que no he entendido del todo todavía. Soy un poco tonto, pero bueno, perdonadme. Y creo que me explica una cosa de Jill. Did you come to borrow a book, Sid? Because you can't have this one. My knowledge. Cállate, niño. Que no puedo tener el libro. I have ¿Qué a dices? few new notes that might interest you. A ver, el lore. Vamos a actualizar el lore. Toma, nivel 3 de lore. I have quite the find for you today. Vale, a ver. You vale, wish sí, to muy study the tomes? Jill. Vale, a ver. Amiga de la infancia de Clive, nacida en el seno de la más alta nobleza de los territorios del norte. Pero que es que quiero que me digas qué putos territorios del norte. ¿Se refiere a territorios del norte en plan...? Ah, mira, aquí lo pone. Región al norte de Tormentia, azotada por fríos vientos y constantes nevadas. En el año 854, el archiduque Elwin Rosfield, o sea, nuestro padre, pacificó y unificó las tribus restantes que habían surgido alrededor de su ya extinto cristal madre, el Ojo del Dragón. Sin embargo, la anexión imperial del Gran Ducado de Rosaria, sumada al inexorable avance de las tierras vestigias, ha agravado la inestabilidad de la zona. O sea, es una zona que no aparece en el mapa. ¿O qué? Porque se supone, por lo que ha dicho, que es al norte... ¿Es esto de aquí? Se supone que es esto de aquí, ¿no? Antes esto de aquí tenía su propio cristal madre, ¿no? En un sitio que es como, pues todos estos que aún están activos, había un pedazo de cristal aquí que se llamaba el Ojo del Dragón, ¿no? Pero, pues por la plaga y tal, se fue a la mierda y entonces el padre de Clive anexoró todo esto, o sea, todas las tribus que habían aquí las hizo suyas, digamos, y Jill la adoptó. Pero ahora las tribus estas, ¿con quién están? ¿Con el Reino de Hierro? ¿Con la madre de Clive? Es lo que no... Bueno, quería leer solo esto, para entender un poco más de dónde viene Jill, pero supongo que viene de ahí. Viene de donde... Habría un cristal madre que ya no existe. Y ella es la dominante de Shiva porque esas tierras deberían de ser las como tierras muy frías, ¿no? De nieve y tal, montañas y tal. Estás muy triste, por Dios. Vamos a poner la de Cid. Misiones no, ahora... Misiones no. Misiones no. ¿Hay alguna...? Hay una recompensa. ¿Y esto qué es? ¿Carta? Ah, sí, una carta de un fan. No, ¿una carta de quién? Debe ser una carta para iniciar una misión secundaria. Vamos a ver. Madre mía. La llama sigue brillando. Ah, es de Wade. Mi señor, os pido perdón de nuevo por la bienvenida que mis hombres os dieron en el distrito Lázaro, pero supongo que comprenderéis que vuestra presencia era cuanto menos inesperada. En nuestro breve reencuentro habéis demostrado que seguís siendo aquel valeroso guarda mayor al que acompañé a Ventocalmo tantos años atrás.
Sois un digno heredero del legado de vuestro padre, y si Lord Murdoch, Sir Tyler y otros tantos compañeros que sucumbieron aquella noche siguieran entre nosotros, sus corazones se henchirían de orgullo al veros. Los guardianes de la llama quedamos a vuestra entera disposición para serviros a vos y a vuestra noble causa. Gracias. Ni Dalmeque ni Sanbreque se atreven a dar el primer golpe. Están ahí como guerra fría. Ambos ejércitos se vigilan desde la distancia para evitar sorpresas, pero poco más. Yo creo que los dos se han dado cuenta del berenjenal en el que se han metido. Me juego el ojo, que me queda, a que esta situación va para largo. Vale. Vale. Así nos da tiempo para hacer nuestras mierdas. ¿Se habrá repuesto el cofre? No, no te vuelvas a acercar. Maldita sea. Vale, está bien. Vamos a reponer las pociones porque el dragontino me las ha acabado, creo. Is it business or pleasure? ¿Business or pleasure? Sí, no me queda nada. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. You're rubbing me blind. Come again. Oh, don't. I'm not much bothered either way. Hostia, pero, o sea, ¿por qué dice vuelve pronto o no? Me la suda. ¿Cómo que te la suda? Soy Cid, chavala. Vale, también quería ir a buscar la recompensa que me han dado. Por ser... Los comentarios. How did we never hear about these guardians of the flame? How may I help you today, Clive? Dame. Benefactors are a generous lot. A ver, está aquí, ¿no? Toda la compañía de mercenarios te agradece tu gran labor e insiste en que aceptes este presente. Descuida, si hay una próxima vez no harás falta, es tu opinión. Ya nos encargaremos nosotros de salvar a Marta, cueste lo que cueste. Los hachasangrienta. Estos son los que estaban con Marta. Bueno, está bien. You earned this. Gracias por el meteorito, supongo. Joder. Qué lamentable. Pero bueno. Vamos a guardar primero, antes de la clase de historia. A ver, las habilidades. Tengo muchos puntos, pero me los voy a guardar de momento. A ver, venga, que empiece la clase. Lord Rosfield. What will it be today, then? The Iron Kingdom. I need to know what to expect. You'll soon be setting sail for Drake's Breath, then, I take it. The mother crystal that rises from the boiling sea. There was a time when a true-blooded Rosarian had only to brave the waves to visit it. But then the Ironblood made their move. Vale, sí, explícame más de estos de los de hierro, porque no me he enterado de todo, ¿eh? A ver. As you know, the Iron Kingdom rules over the islands to the west of Storm. Vale, son las islas esas de ahí. Church does. But this is not the pragmatic approach to state religion employed by the Holy Empire to manipulate the masses. No, the Iron Kingdom is the literal embodiment of the crystalline orthodoxy. And so, if one is to understand it, one must start there. As the name implies, the orthodoxy holds the Mother Crystal sacred, and they do not take kindly to heathens plundering the objects of their worship for the means to fill washtubs and light lamps with frivolous O sea, no les mola que usemos los cristales así. Indeed, the faithful consider ether a sinful thing, a poison no less. Ah, es to them, pecado. a dominant is an instrument of evil, albeit one they have proven only too happy to turn against their enemies. Some 80 years ago, in Northern Storm, Drake's eye collapsed. Soon after, in pursuit of ether, and with the Blight at their backs, the Northern Territories descended upon the Grand Duchy of Rosaria. And when the Shields of the Flame marched north to meet them, the Iron Kingdom spied an opportunity. A few short days later, the Crusaders landed on the island of Mount Drastanus, home of Drake's Breath, and plucked it from the Duchy's grasp. Rosaria tried to reclaim it, of course, but to no avail. I doubt more than a handful of Duchy men have set foot on its shores in your lifetime. Nor are they like to again, under the Empire's stewardship, meaning the Iron Blood will keep their island. And with it, the foothold they need to march on mainland soil when next they spy an opportunity.
Vale, 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 entiendo. Vale, vale, vale. Ahora lo entendemos muchísimo mejor. The Mother Crystal is both the object of the Iron Blood's worship and their gateway to the continent, making Drustinus the holiest of holy grounds, from which the Orthodox Crusade shall one day sail forth to claim the remaining Mother Crystals, or die trying. My father and my grandfather both traded blows with the Iron Blood for control of Drake's breath. Had things unfolded differently at Phoenix Gate, we would have sent our entire fleet against them. But instead, they sent their fleet against Rosaria, sacked the capital, killed the men, and captured the women, including Jill. I'd say you'd be forgiven for wanting a little revenge, Clive. My only aim is to destroy the Mother Crystal. But thank you all the same. Not much else to do here. Let's see if Vale, Jill's vale, ready. vale. Ahora entendemos un poco mejor lo que ha pasado. Me alegro de haber leído lo de Jill, porque ahora entendemos que mientras el padre de Clive... creo que era el padre de Clive, o a lo mejor si no, el padre del padre. El abuelo. Mientras estos estaban en guerra con los territorios del norte, de donde era Jill, los cabrones del Reino de Hierro aprovecharon esto para hacerse con el control del cristal madre este que está en medio del agua. Entonces, desde entonces lo ha mantenido el Reino de Hierro bajo su control. Pero son como muy religiosos radicales, ¿no? En plan, todo lo que es magia y cristales es pecado. A no ser que sea para su propio beneficio, como usaron a Jill, por ejemplo, ¿no? Pero vale, vale. You ready? I think so. Jill, when you told me you had to come to terms with your past, you weren't talking about destroying Drake's breath, were you? No. I spoke of Imran, the leader of the Crystalline Orthodox. The man who made me do all those unspeakable things. I'm going to kill him. It's what I need to do to put the past behind me. What I need to move forward. And I know that I can do it. If you're there beside me. Always. And I'll be beside you, too. We'll bring down the Mother Crystal together. All while Sid looks on. We'll make him proud. Espero que me equivoque, pero ¿por qué tengo la sensación de que terminará mal para Jill todo esto? Espero que no, ¿eh? Espero que no. Espero equivocarme. Ahora tenemos que ir aquí. Claro, es que como no veía ningún edificio por aquí, digo, vale, pero ¿dónde están el Reino de Hierro? Porque es que no veo ninguna capital, pero se supone que por aquí... Bueno, esto no, porque está ya... Aquí esto está como con la plaga, ¿no? Imagino. Pero se supone que es por aquí que está el Reino de Hierro y tienen el control de esto. Cristal madre que se alza majestuoso sobre el monte Drustanus. Es objeto de culto de la ortodoxia cristalina. O sea, no creen que todo es pecado, pero lo que creen que es pecado es usar los cristales como los estamos usando para, en plan, encender el cigarro, ¿no? Y servirnos el agua. Creen que es... Creen que, yo qué sé, es el centro de su religión, de su culto, y que no se tiene que usar para cosas así tan pequeñas. Pero luego, claro, los dominantes y los portadores viven en pecado. Vale, vamos allá. Vamos allá. Mar ferviente. Se supone que hemos estado como 3 días, ¿no? Para llegar hasta aquí. O estamos 3 días. No sé si hemos llegado ya o estamos llegando. Ah, cómo mola el viento. O la niebla, vaya. Useful trick. Freezing and thawing the spray to make mist. How did you learn to use your powers like this? Lo ha hecho ella. The Masters made me do it.
when the Crusaders took to the seas to keep the fleet's movements from prying eyes. I'm fine. No, you're not. Está enfriando el aire para crear una niebla y así pasar desapercibidos. La niebla como en el Age of Empires, la niebla de guerra. This may be the only chance I get to go back. My only chance to put things right. I have to do this. Whatever the cost. Está enfadadísima con el líder de estos cabrones, ¿eh? Con razón, pero... There she is. The Iron Kingdom's mother crystal. Wow, es como un volcán en medio del agua. Drake's breath. Me gusta, claro, porque tiene mucho sentido además por el nombre. Hálito del dragón. Strong currents, sharp rocks, and ether floods. Let's not forget them. This island is a natural fortress. But safety breeds complacency, allowing a single rowing boat to slip in unseen. The sanctuary is inside the mountain. If we follow the old trail, we should be able to enter by the back gate. All right. Let's go. Me gusta mucho lo que han hecho, tío, porque es como el Final Fantasy más clásico, que es ir a buscar los diferentes cristales en los templos elementales, ¿no? It used to belong to Rosaria, didn't it? Once, though it's been in the Ironblood's clutches for far too long. As was I. For 13 years, this rock was my home. Espera, es que me han cortado, ¿eh? Ahora cuando termine de decir esto. This path was abandoned after an ether flood. They don't guard it anymore. The perfect little shortcut. Vale, ¿habéis terminado? ¿Puedo seguir? Es lo que decía, que es como los Final Fantasy más clásicos, como el primero de todos, que estaban los templos con los guardianes elementales y todo. Estamos haciendo lo mismo, estamos yendo a todos los cristales madre, pero aquí los estamos destruyendo, que es lo... no sé, es diferente, fresco, me gusta. En el 1 creo... Bueno, nosotros intentábamos salvarlos, pero al final acababan también... Como en el 5 también terminaban destruidos. Mola la canción, tío. Parecen como de piratas. ¿Qué era esto? Ah, no. Vale, ya empiezan los putazos. Vamos a usar la fácil. ¿Está? Está, ¿no? Ojo el volcán. Was that an earthquake? They happen all the time. That wasn't even a bad one. It's nothing to worry about. No, seguro que no. Seguro que no. No, o sea, el límite, aunque sean unos perrillos de nada. Oh, oh. Oh, oh. ¡Pumba! Bien, ¿eh? No, me ha tomado tiempo. Lo iba a esquivar, ¿eh? Lo iba a esquivar, pero...
Vale, este tengo que matar a los otros pequeñitos, pero es que me da miedo tener un minotauro que me esté matando. No quería hacer esto. No quería hacer esto. No quería hacer esto. Tengo que cambiar a Fénix. Joder, ¿cuántos hay, tío? Ahora ya es más fácil. Ahora ya es más fácil. ¡Oh, casi! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Pam! Y venga. ¡No! Casi. Marquista, ¿qué hace? No, quería usar el de Garuda primero. La he liado. La he liado. La he liado. La he liado. La he liado, señores. No, le he quitado la mitad de la vida. Pero la he liado. Tengo que usar el zarpazo de evasivo este de Garuda. Le hago un parry. Le hago un parry. No, no, no le hago un parry. Quiero hacerle un parry. Espera. Ahora. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí lo he hecho bien. Ahora sí lo he hecho bien. Sí se hace. Es que hay muchas habilidades. La cosa, un momento, no estoy entendiendo cómo se... A ver, este de aquí, el orbe, no, la electrosfera, crea una esfera eléctrica que electrocuta a los enemigos cercanos al ser golpeada. Ah, la tengo que golpear. Pensaba que era automáticamente, es lo que no entendía. Además tiene como un target y por eso antes la he atacado, pero no entiendo de todo. A ver, ¿la puedo poner aquí? Ah, no la puedo poner. Luego lo probamos. Porque ¿qué la tengo que atacar yo o el enemigo? Rayo de viento, la ráfaga... Bueno, es que no me ha gustado. Me gusta más la de evasión. Vale, esto no es un jefe para nada, no os preocupéis. Esto no es un jefe para nada. Oh, look at this place. What a mess. Wait. ¿Por qué otra vez un Molbol? ¿Por qué otra vez un Molbol? ¿Por qué tiene que ser otra vez un... Buah. Vale. Supongo que habrá cambiado, ¿eh? No será igual. Vale, hemos puesto aquí la cosa. Si ataco ahora, por ejemplo, con Garuda... Ah, no, con Fénix. Ah, esto me ralentiza, cuidado, ¿eh? Esto se lo podría devolver. Claro, esto rompe un poco la... O sea, rompe no, hace más pequeña la arena, porque no puedo... No puedo estar pisando eso. Fuera. Vale.
Vale. Vamos a hacer un límite. Da igual. Da igual si me hace daño. Da igual si me hace daño. Esto es referencia. Esto me recuerda un poco a Final Fantasy XIV, ¿eh? Al Kraken. Al Kraken de Final Fantasy XIV. Vale, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Con este podemos esquivar. Ahí está. Vamos a ponerle una de estas. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuando pase esto puedo atacarlo, supongo, desde la distancia. Porque no me puedo acercar, la verdad. Aliento. Vale, va a empezar por ahí, o sea, a correr. A correr. O sea, cuando él ataca al orbe ese que dejo yo de la mu, le hace pupita. No, no llegué a tiempo. No llegué a tiempo. O sea, creo que es cuando el enemigo ataca al orbe, que entonces le hace daño. Es como un contraataque. Au, traba esto. Lluvia ácida. Me gusta. Voy a correr. Pues salvaje, ya sabemos lo que es. A volver. Voy a hacer el límite, va. Vale, ahora nos vamos. Nos vamos. No. ¿No hay manera de saber para dónde van a atacar o qué? No. Si llega hasta aquí al final, estoy muerto. Bueno, no puedo esquivar. Bien. ¿Ahora lo puedo tirar para abajo? ¿Con lo de Garuda? No, a este no. Antes de romperlo voy a usar la poción para subirme el ataque. Así que puedo ver para dónde van a atacar. Vale. Vale, ahora va a hacer el tonto. No me ha dado tiempo. Lo he timeado perfecto, creo, Lo he timeado perfecto. Vale, creo que puedo esquivar los tentáculos, y puedo seguir atacando. Vale, justo lo digo. Dale con todo, dale con todo. Así. Y ahora estaría bien tener a Garuda, pero no va a dar tiempo. Casi. Vale, pero ya está. Bien. Muy guay, creo que más sencillo incluso que el primero, porque el primero... Bueno, no es sencillo, pero el primero hacía eso que te tragaba, te intentaba tragar. Pero no... Es como el primero, pero este hacía más pequeña el área. La arena, digo.
It's like a furnace in here. We're inside the volcano. You get used to the heat, though I don't remember it being quite this hot. Madre mía. Con el calor que tengo yo en la vida real, solo me faltaba esto. It was. Entrar en un maldito volcán. Something's wrong. No, no tengo esto. Quería hacer el modo fácil, pero no. All yours, Torgal. Perfecto, perfecto. Dos caminos. No, pero esto es barrado, ¿no? Ah, no, puedo subir. ¿Subimos a ver? No, creo que tenemos que ir por ahí. Vamos a entrar a ver qué hay aquí. O lleva al mismo sitio. ¿Vale? No, no iba al mismo sitio. ¡Guau! Esto es lo que me jode, tío. Cuando no es pasillero, gente dice, los juegos pasilleros no sé qué. Cuando no es pasillero yo me pongo nervioso, porque claro, esto tiene pinta de que es por donde tengo que ir. Pero entonces, este camino de aquí, ¿a dónde coño va? ¿A un tesoro? Que si no lo voy por aquí lo pierdo. Entonces vamos a ir primero por aquí, a ver. Quizás son dos caminos que llevan al mismo sitio, pero... Esto tiene pinta de que hay algún secreto. This one. Vale. ¡Oh! ¡Úsalo, coño! Se queda mucho rato estuneado. Fuera. Fuera. Y fuera. Vale, esto es solo una poción y de hecho sí que va al mismo sitio. ¿He hecho todo esto para nada? ¿En serio? No me lo puedo creer. Ah, no, aquí hay algo. Bueno, aquí hay un tesoro. Sí, creo que he dado la vuelta, ¿puede ser? No voy a despertar a ese, por si acaso. Creo que me he saltado ese mini jefe. Fuck. Fuck. Is there no other way across? Hostia. Ay, ay, ay. ¿Shiva? Ya, pero ya podemos correr, ¿eh? Porque el fuego ese, la lava... Sí, sí, sí. Claro, se va a derretir.
Va, tío. ¡Pavila! Bueno. Let's not do that again. Hombre, pues, ¿cómo volveremos? Let's not. Y ahora, delante justo hay otro sitio igual. Eso es un bomb, como una catedral. Perhaps not alone, but in numbers like these. Ah, dura muchísimo más con el límite. A eso sirve usar las habilidades con el límite. Dura mucho más. No sé si lo hemos gastado, creo que sí, pero... Quiero centrarme en los bombs antes de que exploten con kamikaze. Pero parece que va a hacerlo ahora. O sea que... Fuera. Ya podía matar a los otros enemigos, la verdad. Ya me ha vuelto a llenar el límite otra vez. Puedo usarlo si quiero. Iba a decir dos caminos, pero aquí no hay un camino. O sea que tenemos que ir por allá. ¡Qué calor! Espera, esto es por donde he venido. Espera, me estoy liando. Por allí no puedo ir, tengo que ir por la derecha. Vale, perdón. ¿Esto estaba aquí ya? ¿O es causa... lo he hecho yo? Drake's breath. We're nearly at the oratory. Seguro que no va a haber ningún jefe, ¿verdad? Seguro que no. ¡Hostias! Un plan... ¡Ostras! Vale. Espera. Están loquísimos aquí de este juego. ¡Hostias! ¿Cómo lo hago esto? Ah, esto se lo puede devolver por eso, ¿eh? Ah, pero sigue quemando el suelo. Joder. Vale, a ver, ¿se me puede relajar un poquito? ¿Se me puedes relajar un pelín? Solo un pelín. Oh, qué parry más bueno y que en buen momento, la verdad. No, mal timing. Quería devolvérsela, pero tarda mucho en castear. Esta garuda. Hostia, tío, estaba muy lejos, qué mal. Parry. Buenísimo, de hecho. Sí, creo que voy entendiendo ya cómo va esto, Ya creo que voy entendiendo cómo va esto. No está mal, 30.000. No está mal esto de 30.000. Es que se la ha comido, Se la ha comido Jill. Quería esquivarlo. A ver, timing. Perfecto. Ahí. Ya está, muerto. Daño total, 1000. Vale, tenemos una poción. 2. Esto es un cofre. Aros de mitrilo. A ver. ¿Era un accesorio o...? No, era esto. Bueno, me sube muchísimo todo, Muy bien. Me gusta que vayas encontrando también cosas en cofres.
Coño, otro reskin. ¿Me suena de algo también? But they never leave the lava. If I didn't know better, I think this Primero un Molbol, luego este, que va a ser lo siguiente. Pero a este ya lo conocemos entonces, ¿eh? A este ya lo conocemos entonces. Au. No, vamos a ponernos a Garuda e intentar esquivar. No, estaba muy lejos, joder. Qué cagada. ¿Cómo es el del amo? Hostia, se ha puesto de fuego. Ahora será muy rápido, sí. Va a repetir cosas. Mal timing. Mal timing. ¡No! Pregunto si tengo que atacar yo al orbe para hacer más daño al otro. No, pero cuando él lo ataca le hace daño. Un limitazo. Buah, este debe hacer pupa, ¿eh? No, no tanto, pero bueno. Bueno, esa Garuda. Combustión. Vale, Igno Rayo, ya sabemos lo que va a hacer. No, no sabemos lo que va a hacer. Uy, casi. ¿Qué? Ah, pensaba que lo había esquivado a tiempo. Maldición. Ya, está loquísimo, Está loquísimo. Meter el orbe. Sí, ataca aquí. ¡Sí! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas! Lo he esquivado. Oh, no, mal. Joder. ¿Turbo? ¿Cómo que turbo? Creo que ha roto el orbe, lo cual es muy malo para él mismo. Mal. Para mí ahora. Ah, no lo puedo esquivar a tiempo. Joder, se ha vuelto loco, Vale, perfecto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Garuda. Ay. Mira, es que bien que va esto. Ay. No, esto va perfecto. El orbe de la Mu es lo mejor. Porque cada vez que atacas tú hace un daño de rayo. Entonces si lo combinas con todo lo demás... Me gustaría hacerle un parry, pero es imposible. Yo creo que lo puedo matar antes de entrar en vulnerabilidad y todo, No, o sea que me atacaría más. Que lo de Garuda va muy bien para contraatacar, pero es que estar cerca y perfecto. ¡Oh! No me acordaba que podía hacer esto. No me acordaba que podía hacer esto. Pirosaurio. Muy bien, muy bien. Pero también es que falla a veces lo de la garra. Muchas veces lo he usado cuando estaba por debajo del 50% y no ha funcionado.
A ver, vive ahí, ¿no? No pasa nada, no sé qué. Just hot. Sí, yo también, ¿eh? Tengo un calor. Joder. Ay, míralo. Thank you. Agüita fresca. Yo también voy a beber agüita fresca. Let's hope the guards didn't hear it. The gate to the inner chambers is just up there. Then we make for the sanctuary. I need to finish this before the heat finishes me. Hear, hear. Después de lo que... By the handmaidens' living quarters. It was always a hive of activity. Sounds like we'll have a hard time staying out of sight. Gracias por poner que las escaleras se suben tan rápido. Gracias. No como otros juegos que están media vida para subir unas escaleras. ¿No hay ningún cofre? Extraño. Bueno. En el otro luchamos contra Tifón. A ver qué pasa aquí, ¿eh? Tengo un poco de miedo. ¿Esto es la guarida? Sí. Uy, si esto es la guarida... No, esto no es la guarida. ¿Dónde es esto? Ah, ¿esto es aquí? No esperaba encontrar gente. ¿Qué coño? Oh. Lady Marley. It's me. By the mother. Jill, it can't be. It is, my lady. We cannot talk here. Come with me. Okay. I'm so glad you're safe. And you. Why ever would you risk coming back? Are you a fool, girl? Or have you grown tired of your freedom already? Forgive me, my lady. But I had to come back. There are things I left undone. Tell me, where is the Patriarch? At this hour, he'll be in the Comric, giving thanks. You mean... Oh, that fiend! Clive, we have to get to the sanctuary. Now. No me huele muy bien esto, ¿eh? Lady Marley, you must flee this place, gather your things and go. Now listen here, Jill. We have company. Ay, 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 que la van a matar por nuestra culpa a esta. Ay. This way. Qué pesados, además, ¿qué quieren? Si esto es un almacén, ¿qué han venido a buscar aquí? A ver. Follow this passage. It leads straight to the Comric. Go on, stop dawdling. Thank you. You were always so kind to me. My light in the darkness. Take care, my lady, please. You deserve better than this. A long and happy life. Está muertísima esta. Está muertísima. Está muertísima esta.
I'll live if you promise to do the same. La música, Soken. ¿Qué pasa aquí? We're nearly at the comrec. All right. ¿Qué pasa con la música, Soken? Le queda muy bien al rollo este fanático religioso que debe de ser el Reino de Hierro. It's our welcoming party. I've had enough of their hospitality. Joder, lo estoy reventando. Joder, es que lo estoy reventando, tío. Torgal. ¡Ay, no! Hostia, estoy usando las pociones, tío. Pensaba que estaba usando a Torgal. Es que no me gusta que usen el mismo menú, tío. Torgal y las pociones. Porque a veces pienso que estoy con el menú de Torgal y estoy apretando para arriba para hacer mordedura y me estoy gastando las pociones normales. Esto es un fallo que tiene el juego, ¿eh? Yo también veo lo malo. Esto es una puerta que no se puede abrir y que hemos venido hasta aquí para nada. Está muy bien, me gusta, me agrada. Me agrada venir a sitios para nada, muy bonito. A ver, el sitio. Uy, ahí. Eso, aparte de Cristal Madre, tiene la medida exacta para luchar contra alguien muy grande. Ah, esta sí que la puedo abrir. Ok. Joder, esta música. Parece más Dark Souls que otra cosa. Hablando de Dark Souls. Me la como. Vale, esto por aquí. No, quería esquivarlo. Dos. Ahí está. Vale. No. Ah. Joder. Hostia, vaya combo me ha hecho. Vaya combo me ha hecho. Vamos a quitarlo de aquí, vamos a traerlo aquí. Vale. Joder, no es el mejor sitio para estar. Quita, quita, ven. Ven. Ah, no, ya no está el orbe, joder, pues no. Tío, ¿por qué me sigues todo el rato a mí? Ataca, yo que sé, a Jill. Vale. No. Pierdo el tiempo. Ahora iría muy bien tener el orbe si no lo hubiera gastado para nada. El orbe es la clave. Tengo que usar más el orbe del Amu cuando esté en vulnerabilidad, por eso. De hecho, espera, voy a hacerlo ahora. Y que venga. Porque así te ataco, te hago daño de rayo de fuego de todo. Sí, mira qué clave es. Mira qué clave es. Encima con el parry en medio. Ahí está. Es divertidísimo este sistema de combate, la verdad. Solo con 3 icons ya es la hostia. Imagínate ya con más. Bueno, técnicamente tengo 4. Pero IFRIT no me acaba de molar. O no lo sé usar. Imagino que todas las puertas estarán cerradas, obviamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no deberían estarlo? Tengo aquí para usar contra estos.
¿Cómo voy a hacer esto? Sí, o sea, creo que tengo que centrar los ataques en el orbe, entonces ataca a todo lo de alrededor. Venid aquí. Hola, ¿no vienen? Vale, pues no. No sé si es por aquí o qué. ¿Aquí qué? Ah, casi me dejo esto, ¿ves? ¿Ves? Casi me dejo esto. Clive, there's something I need you to know. Vale, ya I empezamos. saw the Patriarch do things no one should have to see. And so I swore that he would die by my hand. I understand. I faced my demons, then you must face yours. Estamos aquí ya, ¿eh? A ver, ¿con qué puedo empezar con estos? Yo creo que con Garuda. We're nearly there. Just one last push. No le he hecho el contraataque bien. ¡Au! Límite. Vale, ahora antes de entrar en vulnerabilidad hago el orbe. ¡Mierda! Ahora sí. Vale, ahora con este aquí, a ver si no está muy lejos del orbe. Puedo atacar igualmente. Creo que no le está dando el orbe. Sí que le está dando, sí. Vale, he quitado la mitad de la vida al menos. Me la he esquivado, pero vale. Hola, enemigos. ¿Qué tal? No. Ok. Le voy a poner lo del amor. Perfecto. Au. Au. ¿Eso no ha sido un contraataque? Límite. Au. Tío, siempre que hago el orbe se escapa. Maldito sea. Vale, pues lo que haya, da igual. Está bien, pero su área es muy pequeñita, entonces tiene que estar el enemigo aquí, cerca. Si se aleja, no sirve de nada. ¿Por aquí es donde hemos venido o es donde tenemos que ir? Por aquí es donde hemos venido, claro. Vamos al cristal madre que está ahí. ¿Eres tonto? A ver qué. Esto es lo de IFRIT, pero no lo estoy usando. Tienes esos orbes que giran a tu alrededor, pero no... Uy, están haciendo un sacrificio chungo o algo, ya verás. Sí. Están sacrificando a alguien. A una mujer, ¿no?
Ah, no, da igual, mujer y hombre. Qué cabrones, Shiva's dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years, I followed your orders. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. Díselo, reina. And what did you do in return? You put them in chains and you slit their throats! Ya está enfadadísima, Fiend. Their souls were sullied with the stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid, just as the Holy Mother wills it! Repent, abomination! For a monster like you to set foot in the Holy Cymric is in itself a crime deserving of death. You're right. I am a monster. And my soul is stained black. Though not by ether. But by the evil of men like you, who made me close my heart and drown in darkness when I should have raged against it. This is my penance. I will be your monster no more. Nor will I suffer you to create another. Ríete, Does ríete. the beast bare its teeth at its master? Come then, dominant. Rage, be as you have ever been. A monster! And what are you, Imran? I was forced to kill. You do it by choice. But never again. I bowed to you once. Now it is you who shall bow to me! Kill them. Sí, sí. Buah, está en el límite. Right. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tío, ¿por qué nos está siguiendo todo el rato Joshua si no nos ayuda nunca? A no ser que sea un fantasma, A ver si va a ser una cosa rara, chunga, y no está vivo de verdad. ¿Esto es Joshua o...? No. ¿Esto qué coño es? ¿Qué es esto? Uy, uy. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Full Shiva. No, no ha hecho nada. No. Jill. Ay, ay. Cuidado. IFRIT. Come on. Remember how it felt. Ah, mira. No, ¿por qué siempre le pasa esto al personaje principal?
Todo el mundo lo puede hacer menos él. ¿Por qué? Anda. Porque necesita que Jill esté en peligro o algo para poder entrar en trance o... Oh, la música esta. Es como la de Tifón. Me gusta mucho esta música, Vale, ahora he entrado al menos en... Joder, vale. Estamos a hostias sin avisarme nada, Ah, pero espera, he perdido el límite. Pensaba que sería el límite. Tengo a Torgal, por eso. Tengo a Torgal. Wow, vale. Esta no. Una. Solo una, vale. Acércate aquí, acércate aquí. Ah, no. Se le ha devuelto por eso. ¿O no? Nah, el orbe ese tengo que ponerlo cuando esté vulnerable, porque si se empiezan a mover, no está haciendo nada de nada. Súper rápido, Au. That's better. Help me, boy. Me quedan muchas pociones, Get him. Digo eso y lo vuelvo a poner. No sirve de nada aquí. No sirve de nada, tengo que usarlo cuando esté en vulnerabilidad, porque si no es que no hace nada, tío. Se empieza a mover el enemigo. Vale, te queda muy poco, ven. Vale. Tenemos a Garuda. Ahora estaría bien tenerlo, pero no lo tengo, obviamente. ¿Lo he usado? No. No. El orbe solo lo puedo usar cuando tenga vulnerabilidad, Nueva regla. ¿Qué ponía? ¿Carátula? No. Hostia, el hielo a la mierda, Damn it. Vale, buena forma de usarlo, el polvo de diamantes. All right. I won't take long. Por cierto, me he equivocado de canción, no era esta la que quería. Es la que sonaba después contra Tifón. ¡Hostia! ¡Hulo! Ha cambiado de forma, ¿no? ¿Es la primera vez que lo hace o no lo he visto antes yo? Oh, hola, vale. Sí que cambia de forma. Me va a perseguir, ¿no? Uf, qué dolor. Cuidado que no me quedan pociones, Vamos a jugar un poco a la defensiva si podemos. No, digo esto. Quiero más. Voy a morir, creo, Voy a morir.
porque no tengo pociones. Vale, esto me va a perseguir. Voy a correr y ya está. Ah, espera, ¿los bordes me están haciendo daño? Sí, 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 sí. Los bordes me están haciendo daño. Sí, cúrame un poco, tío, porque... De hecho, voy a usar Fénix para curarme lo poco que tengo. Porque... Estoy en las últimas, No. Vale, esto va a hacer a su alrededor. Y ya está, ¿no? Vale, ahora viene él. Vale. Voy a atacarlo desde lejos, al menos puede hacer algo. Ahora va a investirme. No. Que tiene dos patrones. Uno que hace dos ataques. Fuera, 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 fuera. Guau. Gerardo, vas a morir aquí, Te aviso. Te aviso, Gerardo, vas a morir aquí. Fuera, 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 fuera. Está muy intenso ahora, porque no tengo pociones. A ver si podemos hacerlo. No. Es súper rápido, cuando para de transformarse. Ay, estaba dentro del fuego, ser gilipollas. Hostia, qué manera de morir. Qué manera de morir más tonta, tío. Estaba dentro del fuego. Es que no me acostumbro a que la arena me está matando. Hostias. Vale, vale, tengo que ser un poquito más cuidadoso, joder. Ok. O sea, le he hecho todo lo de la move estando dentro de del fuego. Vale, tiene dos patrones de patadas. Cuando hace una y luego embiste, o cuando hace otra y hace otra un poquito más tarde. Vale, al menos le ha quitado un poco de duda, ¿Sabes? Hace una. A veces tiene solo una, de hecho. Vale, cuidado con estar muy lejos de la arena. Esta es la que hace luego más tarde. Porque te obliga a él a ir lejos. Fuera, fuera, fuera. Me la he esquivado. Ahora va a hacer esto rápidamente, ¿vale? Es que es muy rápido. Una y dos. Pero más tarde, siempre me como la segunda, tío. Esto podemos atacarle. Cuidado con el borde de la arena. Una. Y ya está. A ver, se queda ahí quieto, tío. Podría aprovecharlo. Una y dos. Ahora les quedo bien. Vale. Voy a aprovechar para esquivarlo. No. Vale, esto es simplemente esquivar, pero luego va a hacer algo, ya verás. Una, dos. Esto va a hacer esto. Ahora va a atacar rápido. Una. Y ya está. No, no quería hacer esto. Vale, perfecto. No es buen momento, creo, para hacer esto. Pero lo voy a hacer igualmente porque si no, no lo voy a usar en todo el rato. Sí. Vale, cuando ataca al enemigo también funciona. Vale, ahora está yendo bien. No lo gafes, pero está yendo bien ahora. Vale, Garuda. Bien, justo a tiempo. Vale, va. Esto es mejor. Ahora se va a enfadar. Desfile infernal.
¿What? Uno, dos, cuatro. Ahora estos van a quemar toda la arena. O sea, tengo que empezar por aquí e irme por allá. O no, hacerlo. Absolutamente no hacerlo. Y esto es salirse de aquí, seguro. Vale. No me va a pasar como con el Ariman. Clive. Uff, claro, no conozco el timing. Ahí está. ¿Va a ser uno de estos? ¡No! En el peor momento. Vale, ahora hace dos. Esto es rápido. Esto es rápido. Oh, los está alternando además. No ha hecho el perro ahora. Ahora hace el bengal. Rápido. Ahora hace lo suyo. Ah, hace doble, mierda. No es... No es un buen momento. Ahora tengo que esquivarlo. No me ha dado tiempo. Un poquito más. Ahí está el contraataque. Perfecto. ¿Te imaginas hacerle parry a esto? Imposible, ¿eh? El bengal tarda un poquito. 1, 2, 3. Y ahora el suyo es rápido. ¿Doble? No doble. Bengal es 1, 2, 3. Atacamos. El suyo es al momento. No, ha tardado un poco ahora, cabrón. Ah, porque era doble. 1, 2. Este hay que huir. Y este va a ser... Vale, simplemente es esto. Perdón, está afuera, ¿no? 1, 2, pero un poco más tarde. Esto es al momento. Y esto es rápido. Sabes que tiene diferentes timings, tío. Tienes que saberlos todos. 1 y 2, ¿no? Ahí. Ya te conozco, puta, ya te conozco. Este va a ser el... Este que simplemente es correr. Rápido. 1. ¿Está? Uf, venga. Y ahora le vamos a poner esto. Le vamos a poner Garuda. Le vamos a poner, yo que sé, esto también. Esto también. Y le vamos a poner este. Y le vamos a poner... Ah, ya está. Quería acabar con el Fénix, pero no. Hijo de puta, tío. Llama líquida. Claro, este es como el Living Liquid. Y en el 14 es infame este jefe porque es de los jefes más difíciles de todo el 14. Y aquí han hecho el meme de que aquí también va a ser el... el jefe más difícil. Joder, sudado. Jill. Hostia, no te mueras, por favor, Jill, Porfa, no te mueras. Porfa, no te mueras. I'm going to finish this, Clive. ¿Qué? No, ¿por qué me lo das? Ah, vale. Pensaba que me estaba dando su poder y digo, ¿qué significa esto? Ah, lo ha puesto en... Ah, qué guay, mola. ¿Con esto para reventar el cristal o qué? ¿Tan fácil será? En el otro hizo falta la Mu.
¿Quién está gritando? ¿El cristal? Hostia, el tema de Final Fantasy de fondo. Disimulado. Bueno, el prelude. The crystal. What did you do to it? Oh. We destroyed it. What? But... Monster! Monster! Do you have any idea what you have done? I do, Father. I have killed the monster and become an outlaw. May the blessing of the crystals go with you. Joder, me encanta. Tío, me recuerda todo el rato a Tactics esto. Es como somos los malos, según la iglesia, pero no. O sí, no sé. Y le ha llamado padre porque es un sacerdote, ¿no? No porque sea su padre. Again, the burden fell to you. And I bore it willingly. This was a sin for which I had to atone. Now I can continue at your side with my head held high. Bueno, todo bien, ¿no? De momento, muy de momento. Muy de momento. Torgal, ¿qué pasa? Demasiado bien, creo. Demasiado bien. Clive, look. It's just like the one at Phoenix Gate. Damn it. We need to leave. Agreed. Ese mural tiene que ser una profecía o algo, ¿eh? Y es un spoiler encubierto. Si entendiéramos o pudiéramos ver todo el mural entero. Pero creo que estaba la imagen en algún lado por internet, ¿no? Ahora creo entender que la figura esa que estaba arriba de todo era Artema, ¿no? Están evacuando a todos porque se está yendo a la reputísima. I kept my promise and now you keep yours. Yo no las tengo todas, de que esto vaya a solucionar nada. Quizá lo empeora. Legacy. Mientras tanto, esto es... ¿Dónde es esto? Senda cristalina, cinturón cristalino. Ah, esto debe ser al sur, ¿no? This way, Your Grace. Este debe ser el cristal madre que quiere controlar el imperio. Pero un momento, si Joshua está aquí, ¿quién coño estaba ahí con la capucha? Yo me estoy haciendo un lío. ¿Esto qué era? ¿Roxas o quién era? You're bleeding. I have a tonic which will... I thank you for your kindness. Truly. But I assure you, I will survive. Please, save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure... Usa cura más y ya está, ¿no? For a moment there, I felt my brother's presence. You did? I fear he is in Ultima's thoughts again. But why now, after 5 years of silence? Eso que tiene en el pecho, que es Artema. I cannot keep him sealed away much longer. Sí, tiene Artema dentro. Wow. Oh, Grace. Esto va a acabar fatal, ¿eh? Esto va a acabar fatal.
No, do not dirty your hands. Look at them all. Like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the Dhalmekian levies and leave to find new livelihoods. What is it that you seek in the Dominion, Your Grace? Sí, ¿por qué está yendo este aquí? Oh, Dion Lesage. You mean the Crown quiere hablar Prince con of el Saint-Brec? con Bahamut. He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis, or simply Bahamut. I met him once, when we were children. He was a chivalrous soul even then, and has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Ni de coña, ya te lo digo. Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. If His Highness is the man I believe him to be, and I pray that he is, this truth will not have escaped his notice. Puede pasar, en plan, que todos se unan al final contra Artema, porque Artema es algo más poderoso. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals, and yet how spoiled. Like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without? A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive? Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dhalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. Yote. ¿Es la primera vez que dice su nombre? ¿Pero quién era el otro encapuchado entonces? Yo estoy ya... Yo ya no sé, me voy a fumar un porro, yo creo, ¿eh? O sea, se vuelve, entonces. Randela. The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to maintain its illegitimate claim on the Dominion. However, our casualties mount with each passing day. There is a literal sea twixt you and your prize. The armies of Sanbreque need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. They are dug in like ticks and seek to draw out this siege, knowing the capital's stores are nigh bottomless.
And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. If I take the field, so too will Bahamut, and our duel will shake the island to its foundations. Interesante. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Es una guerra fría porque es como si fueran misiles nucleares. Nadie quiere empezar. Porque a que alguien empiece con su bacon... If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. ¿Qué plan tiene este tío? Hostia, la... Is that the Emperor? ¿Qué coño están tramando, tío? ¿Y quién es el niño o la niña? What is the meaning of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. ¿Qué quiere esta? Hostia, madre mía, no me esperaba esto, ¿eh? Ah, the looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. Though I confess, I had my own doubts whether or not you would accept my invitation. ¿Pero por qué? Si esta está con el Imperio. ¿Qué está? ¿Jugando a 3 bandas o qué? Hostia, me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho este giro. Such shocking news. Sid isn't a son of a whore. He's the son of an empress. ¿Qué? Your own vale. Clive. Vale, digo, ¿qué? Vale, están hablando de Clive. Absurd. Who fed you these lies? I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well. You need only agree to the terms I set out. Sid took the life of someone dear to me, a woman by the name of Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your noble name. In return, I will leave Sanbreque in your capable hands. Your Imperial Majesty. Hostia, esto es un juego de tronos. Vamos, ¿cuántas veces lo he dicho ya? Pero es que es verdad. Vaya estrategia. Tía. Y esta es la más lista de todos, ¿eh? Esta es la más perrilla. And all for the love of a common whore. Sí, sí. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong Esta with tiene unos beasts. planes ocultos que ya veremos, ¿eh? Este debe ser el hijo que ha tenido con el emperador, ¿no? ¿O qué? There are greater things in store for you, my darling Olivier. Olivier. Soon enough, you shall be the crown prince of Sanbreque. And when your father goes to meet great Griga, you Matará shall al be padre. emperor of Buah. all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world. Me está in your encantando esto, glorious ¿eh? image. Es una hija de puta. No me malinterpretéis, es una hija de puta, pero me está encantando. Guau, qué guay, qué guay. Qué guay. Sí que es un poco Cersei, ahora que lo pienso. Sí que es un poco Cersei.
She's been in there for hours. Something must be wrong. Un instante de calma, claro, la calma antes de la tempestad. Mira, justo por eso creo que lo vamos a dejar aquí. Hoy termino un poquito antes porque tampoco tengo tanto tiempo. Y veo que antes de esto, o sea, esto es justamente lo que acabo de decir, la calma antes de la tempestad. Así que vamos a seguir mañana con esto. Haremos lo que haya por aquí y luego ya seguimos, que no sé por dónde va a ir esto. Pensaba que hoy moría Jill, pensaba que moría, pero no. Todavía no. No he visto si Clive puede controlar a Shiva. Cuando puede controlar a los Icons, creo que no he visto nada de Shiva. Quizá me equivoco. Pero eso quizá significa que Jill no va a morir. No sé, bueno. Muchas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos mañana porque es que yo no puedo parar, Hoy tengo que parar por obligaciones, pero ojalá pudiera seguir jugando, Un saludo y hasta el siguiente directo. Bueno, vídeo. Chao, chao.